Hay momentos en los que la realidad parece romperse, como si una grieta se abriera en lo cotidiano y dejara asomar algo más, algo que no comprendemos. El mundo está lleno de historias que desafían toda lógica, desapariciones sin causa, objetos que parecen tener voluntad propia, apariciones inexplicables y fenómenos que la ciencia simplemente no puede descifrar. En este video exploraremos 5 nuevos enigmas sobrenaturales que siguen dejando perplejos a investigadores, testigos y escépticos por igual. Casos documentados, espeluznantes y sobre todo sin explicación oficial. Desde aldeas que desaparecen por completo hasta casas donde la realidad parece doblarse, estas historias podrían hacerte cuestionar todo lo que sabes. ¿Son alucinaciones colectivas? ¿Errores en la percepción humana? ¿O son pruebas de que hay algo más allá de lo que nuestros sentidos pueden captar? Lo cierto es que, por más que tratemos de encontrar respuestas, algunas preguntas siguen abiertas, como heridas que no cicatrizan, así que prepárate para sumergirte en lo desconocido. Apaga la luz, ponte los audífonos y abre la mente, porque lo que estás a punto de escuchar no se olvida fácilmente. Bienvenido a los misterios que no quieren ser encontrados. Imagina llegar a un pueblo y encontrarlo totalmente vacío. No por abandono, no por guerra, no por huida, sino vacío en el sentido más puro y perturbador de la palabra, sin señales de lucha, sin rastros de partida y con todo exactamente en su lugar, como si los habitantes hubieran desaparecido en un abrir y cerrar de ojos. Eso fue lo que supuestamente ocurrió en Angikuni, una remota aldea inuit ubicada en el territorio canadiense de Nunavut, en la década de 1930. El protagonista de esta historia es Joe Lavelle, un experimentado cazador y trampero. Había visitado la aldea en varias ocasiones anteriores para comerciar con sus habitantes, un grupo de entre 20 y 30 personas conocidas por su hospitalidad y calidez. Pero aquella vez, algo era distinto. Cuando Lavelle llegó con sus trineos tirados por perros, notó un silencio antinatural. No había voces, ni humo saliendo de las chozas, ni niños jugando. La nieve estaba completamente intacta, sin pisadas recientes. Al principio pensó que algo había pasado, tal vez se habían ido por algún tipo de emergencia. Pero al acercarse, descubrió algo aún más inquietante. Las viviendas estaban intactas. No solo vacías, sino que todo en su interior estaba en orden. Ropa colgada, comida servida, utensilios de cocina en uso, armas colgadas en la pared, como si sus dueños simplemente hubieran desaparecido en mitad de la cena. Más extraño aún, no había señales de lucha, ni huellas de huida, ni disturbios. Solo un silencio espeso y una sensación creciente de que algo no estaba bien. Preocupado, Lavelle se dirigió a la estación telegráfica más cercana, a varios kilómetros de distancia, y alertó a las autoridades. Días después, la policía montada del Canadá llegó para investigar. Lo que encontraron solo sumó más preguntas. Uno de los oficiales reportó haber encontrado 7 perros de trineo muertos por inanición, aún atados cerca del límite de la aldea. Esto contradice cualquier lógica. Los inuit dependen profundamente de sus perros para sobrevivir en el norte. Nunca los abandonarían así. Además, las tumbas del pequeño cementerio del pueblo habían sido abiertas y los cuerpos no estaban. Ningún animal había desenterrado los cadáveres, las tumbas estaban cuidadosamente vacías, como si alguien o algo se los hubiese llevado. Y entonces viene el elemento más desconcertante. Durante la investigación, varios oficiales y testigos afirmaron haber visto luces extrañas en el cielo nocturno, justo sobre la región de Angikuni. Luces que flotaban en silencio, cambiaban de forma y se desvanecían sin dejar rastro. Una de ellas, según ciertos informes, descendió brevemente sobre la zona donde se encontraba el cementerio. No hubo sonido ni humo, solo una intensa luz azulada. ¿Fue una desaparición masiva causada por fenómenos naturales extremos o una evacuación forzada por alguna amenaza? Los informes meteorológicos de la época no mostraban tormentas, ni movimientos de hielo peligrosos, ni señales de desplazamiento humano. Con el paso de los años, el caso cayó en el olvido. Algunos lo tacharon de leyenda urbana, incluso de invención periodística.
Pero hay documentos, reportes de prensa y testimonios que apuntan a que algo sí ocurrió en Anji-Kuni y que hasta hoy nadie puede explicarlo. Algunos teóricos de lo paranormal aseguran que fue una abducción colectiva. No sería la primera vez que se reportan desapariciones masivas acompañadas de fenómenos aéreos. Otros creen que el lugar está ubicado sobre un punto energético anómalo, un vórtice natural capaz de alterar la percepción del tiempo y el espacio. También existe una versión más esotérica, que la aldea no desapareció, sino que cruzó a otra dimensión. Una teoría que parece sacada de la ciencia ficción, pero que se repite en múltiples culturas alrededor del mundo. La idea de que hay portales invisibles, escondidos en zonas remotas, capaces de absorber personas, aldeas o incluso ciudades enteras. Lo cierto es que Anji-Kuni sigue siendo un lugar maldito para muchos. Nadie volvió a vivir allí. Incluso los cazadores evitan acercarse a la zona. La nieve cubrió las huellas, pero el silencio sigue siendo el mismo. ¿Fue un fraude bien armado? ¿Una historia amplificada con los años? ¿O una advertencia de que aún hay fuerzas que no entendemos? En un mundo donde todo parece tener respuesta, casos como este nos recuerdan que todavía hay lugares donde el misterio manda y quizás donde la realidad no es tan sólida como creemos. En la mayoría de las vidas, ser alcanzado por un rayo es algo que nunca ocurre. Las probabilidades de que una persona sufra este fenómeno una vez en su vida son increíblemente bajas, aproximadamente una entre 600.000. Ahora imagina que no te ocurre una vez, ni dos, sino más de una docena de veces. Eso fue lo que vivió Melvin Roberts, un hombre del estado de Carolina del Sur, Estados Unidos. Durante más de 20 años, afirmó haber sido golpeado por rayos en múltiples ocasiones, tanto en tormentas como en días soleados. Y no solo eso. Testigos aseguran que los rayos parecían seguirlo, como si una fuerza invisible lo persiguiera desde el cielo. Melvin no era un buscador de atención. Era un hombre común, de pueblo, con una vida tranquila, pero su historia comenzó a llamar la atención cuando, tras uno de los incidentes, su esposa juró haberlo visto desplomarse después de que un rayo descendiera directamente sobre él, sin que hubiera tormenta alguna en el cielo. La historia no tardó en difundirse. Periodistas, investigadores y hasta equipos científicos llegaron a entrevistarlo. Muchos eran escépticos, por supuesto, pero lo más inquietante no era solo su relato, sino las marcas que tenía en el cuerpo. Cicatrices en forma de ramas, quemaduras circulares, pérdida temporal del habla y fuertes dolores de cabeza. Todos síntomas que coinciden con los efectos de una descarga eléctrica extrema. Y lo más extraño, cada vez que ocurría un nuevo impacto, su reloj dejaba de funcionar. Los aparatos electrónicos a su alrededor se descomponían y la batería de su coche quedaba inutilizada. Melvin comenzó a temer salir al exterior. Decía sentir una energía antes de cada impacto, un zumbido en los oídos, un cosquilleo en la piel y luego todo blanco, como si el mundo desapareciera por un instante. Los médicos que lo atendieron no pudieron explicar cómo sobrevivía una y otra vez. Las descargas de un rayo pueden alcanzar temperaturas de más de 30.000 grados centígrados y la corriente eléctrica puede detener el corazón en milésimas de segundo. Sin embargo, Melvin salía con vida cada vez. Dañado, sí, pero con vida. Entonces surgió la gran pregunta: ¿por qué él? Algunos científicos plantearon que su cuerpo podría tener una carga electrostática inusual o que su hogar estaba ubicado cerca de una anomalía magnética subterránea. Otros llegaron a analizar su sangre, buscando niveles alterados de minerales como el hierro o el sodio, sin resultados concluyentes. Pero hubo una teoría aún más inquietante. Un investigador independiente, fascinado por el caso, descubrió que Melvin vivía sobre una falla geológica menor. Se dice que ciertas fallas pueden generar campos eléctricos irregulares que interactúan con tormentas eléctricas o incluso con la energía del cuerpo humano. Según esta teoría, Melvin no era solo una víctima, era un canal, un pararrayos humano. Y aunque esta idea fue ridiculizada por muchos, hay otros casos en el mundo que parecen apoyar la hipótesis. Personas en zonas de alta actividad electromagnética que reportan haber sido alcanzadas por rayos múltiples veces. En algunos casos, todos los miembros de una familia. En otros, animales del lugar desaparecen misteriosamente tras las tormentas. Lo más espeluznante ocurrió una noche de verano cuando Melvin estaba hablando con un reportero en su porche.
Mientras describía su sensación previa a ser impactado, el cielo, completamente despejado, se oscureció por segundos. Un trueno retumbó sin nube alguna a la vista, y el periodista, con la voz temblorosa, juró haber sentido una descarga leve en la grabadora. Días después, las cámaras de vigilancia cercanas dejaron de funcionar sin razón aparente. Melvin falleció años más tarde, sin que la ciencia pudiera dar una explicación definitiva a su caso. Fue enterrado en su ciudad natal y durante su funeral comenzó una tormenta eléctrica repentina. No llovía en ningún otro lugar de la región. Hoy su tumba permanece intacta, pero algunos visitantes afirman que sus celulares dejan de funcionar al acercarse. Otros dicen haber escuchado un leve zumbido, como una descarga estática en el aire, como si algo desde el más allá siguiera latiendo, como un trueno atrapado en la tierra. En el corazón de Castilla-La Mancha, no muy lejos de la ciudad de Toledo, existe una finca antigua, de esas que parecen detenidas en el tiempo. La llaman la Casa de los Portales, y no por su arquitectura, sino por lo que algunos aseguran haber visto entre sus paredes. Portales, puertas a otros lugares, quizá incluso a otras realidades. La casa fue construida a mediados del siglo XIX por una familia adinerada vinculada a la alquimia y las ciencias ocultas. Se dice que uno de sus miembros, un tal don Ignacio de Alvear, desapareció misteriosamente en 1889, después de encerrarse durante semanas en el sótano de la propiedad, donde realizaba experimentos con símbolos herméticos, espejos convexos y una máquina que, según sus escritos, pretendía abrir la mirada más allá del velo de este mundo. La finca fue abandonada tras su desaparición. Pasaron décadas antes de que alguien volviera a habitarla. Pero fue en los años 90 cuando comenzaron a surgir los testimonios más perturbadores. Un grupo de jóvenes exploradores urbanos se atrevió a entrar en la casa con cámaras y grabadoras. Lo que captaron aquella noche sigue siendo motivo de debate. Uno de ellos, aún con voz temblorosa años después, contó que en una de las habitaciones, la que tenía un gran espejo cubierto por una sábana, vieron un destello azul. No era un reflejo, no era una linterna, era como si el espejo se hubiera encendido desde dentro. Una especie de remolino se formó en su superficie, y por un instante todos aseguraron haber visto un pasillo largo que no pertenecía a esa casa. Un pasillo iluminado por lámparas colgantes, que vibraban levemente como si el aire allí no fuera del todo estable. Lo más perturbador fue lo que vino después. Uno de los miembros del grupo, Sergio, desapareció por más de 30 minutos. Estaban todos juntos y de repente ya no. Lo buscaron por toda la casa, gritaron su nombre, revisaron el sótano y el desván. Nada. Cuando estaban por salir a pedir ayuda, escucharon un fuerte golpe en el piso superior. Al subir, lo encontraron desmayado, dentro de una habitación que ya habían registrado 3 veces. Sergio despertó desorientado. No recordaba nada, salvo una frase que repitió varias veces en voz baja. La puerta estaba abierta, pero no era para nosotros. Los equipos de grabación fallaron. Las cámaras no registraron la aparición del portal. Las cintas estaban llenas de interferencias, zumbidos y fragmentos de voces en idiomas extraños. Una de ellas repite algo varias veces, en un dialecto antiguo del latín, transitio per umbram, el paso por la sombra. Con los años, investigadores de lo paranormal se interesaron en la finca. Algunos llevaron sensores térmicos, cámaras de visión nocturna y equipos para detectar campos electromagnéticos. Y todos, sin excepción, registraron anomalías, temperaturas que bajaban bruscamente en zonas específicas, puntos de luz que flotaban sin fuente visible, sonidos metálicos que venían de las paredes y, lo más desconcertante, alteraciones del tiempo. Uno de los investigadores relató que su reloj avanzó 5 minutos en un segundo. Otro aseguró que estuvo solo unos segundos en una habitación, pero afuera habían pasado más de 20 minutos. Como si dentro de la casa el tiempo no funcionara igual. Los vecinos del lugar, aunque reacios a hablar, mencionan haber visto luces extrañas por las noches. Algunos creen que la casa está construida sobre una línea ley, un cruce de energía terrestre que, según la tradición esotérica, puede facilitar la apertura de portales hacia otros planos.
Otros la vinculan con antiguos rituales templarios que, según leyendas, usaban la zona como lugar de paso hacia el más allá. Lo más reciente ocurrió en 2019. Una pareja de turistas franceses desapareció mientras hacía senderismo por la zona. Su coche fue encontrado estacionado junto a la verja oxidada de la finca. Nunca más se supo de ellos, y aunque no hay pruebas de que entraran, la policía local encontró sus mochilas dentro de la casa, en una sala donde no había ventanas ni puertas forzadas. Las autoridades no pudieron explicar cómo llegaron allí. Hoy en día la finca está tapiada. El acceso está prohibido y vigilado esporádicamente. Pero eso no ha impedido que algunos curiosos intenten acercarse. Y quienes lo logran casi siempre vuelven con la misma sensación, que alguien o algo los observaba desde dentro, como si la casa estuviera viva, o peor aún, esperando algo. ¿Es solo una leyenda rural amplificada con los años, o realmente hay lugares en el mundo donde las reglas de la realidad se quiebran? ¿Y si los portales existen y no estamos preparados para lo que hay al otro lado? En la era de las cámaras de seguridad, los misterios tienen rostro, y algunos son más perturbadores cuando los puedes ver con tus propios ojos. Este caso ocurrió en Seúl, la capital de Corea del Sur. En un edificio de apartamentos de clase media, tranquilo y moderno, una serie de eventos inexplicables quedó registrada por las cámaras de vigilancia del ascensor. Lo que comenzó como una tragedia común se convirtió en una leyenda urbana tan escalofriante como real. La historia comienza en el año 2015, cuando una joven llamada Min-ji, de 23 años, estudiante universitaria, falleció tras caer por el hueco del ascensor en el piso 14 del edificio. Las autoridades lo calificaron como un accidente. Una falla mecánica hizo que las puertas se abrieran sin que el ascensor estuviera allí, y ella, distraída con su teléfono móvil, cayó al vacío. Pero lo que vino después es lo que perturba. A los pocos días de su muerte, los vecinos comenzaron a reportar fenómenos extraños relacionados con el ascensor. Las puertas se abrían solas, sin que nadie presionara los botones. El ascensor se detenía en el piso 14, aunque nadie lo llamaba desde allí. Y lo más inquietante, algunas personas aseguraban que al subir solas, veían por el rabillo del ojo una sombra reflejada en los espejos del ascensor. Una sombra que no era la suya. Una vecina, aterrada, dejó de usar el elevador para siempre tras vivir lo siguiente. A las 2:20 de la madrugada bajaba del piso 12. Estaba sola, o eso creía. En el video de seguridad se la ve mirando su celular y luego, sin razón aparente, se gira bruscamente hacia una esquina del ascensor. Su rostro se llena de pánico, como si hubiera visto algo. La cámara capta un leve parpadeo en la luz y por un instante la pantalla se distorsiona. No se ve claramente qué pasa, pero el rostro de la mujer se desfigura por el terror. Al llegar a planta baja, sale corriendo, gritando sin mirar atrás. Los técnicos revisaron el sistema. El ascensor no tenía fallas eléctricas. Todo funcionaba correctamente. Pero los eventos continuaron. Un guardia nocturno, con años de experiencia, renunció tras afirmar que vio a una chica parada en el piso 14 cada noche a la misma hora. Una figura de cabello largo, cabeza agachada, vestida con lo que parecía un uniforme escolar. Cuando él subía para verificar, no había nadie, pero al mirar las cámaras, ahí estaba. Siempre la misma silueta, inmóvil, esperando. Los residentes del piso 14 comenzaron a mudarse. Otros pusieron cámaras dentro del ascensor. En uno de esos videos, que se volvió viral en foros paranormales coreanos, se ve claramente una escena imposible. Un niño entra solo al elevador, presiona el piso 6. Pero el ascensor, sin motivo, lo lleva al piso 14. Las puertas se abren, y aunque la cámara apunta hacia adentro, se ve como el niño retrocede lentamente, como si algo lo observara desde afuera. Luego empieza a llorar y grita: «No quiero bajar, no quiero verla otra vez». El video fue investigado. No hay trucos, no hay montaje, solo datos inexplicables. Algunos creen que el espíritu de Min-ji quedó atrapado en el lugar donde murió, reviviendo una y otra vez sus últimos segundos de vida. Otros aseguran que ella no cayó sola y que fue empujada por algo que ya habitaba ese edificio desde antes. Lo más desconcertante es que en una revisión del archivo de mantenimiento se descubrió que otra persona murió
de la misma forma en ese edificio, en el mismo piso, 15 años antes. También una mujer joven, también en primavera, también sola. Demasiadas coincidencias para ignorarlas. Hoy, el edificio sigue en pie. Pero el piso 14 ha sido renombrado como piso 15 para evitar asociaciones negativas, una práctica común en Asia, donde el número 14 se considera de mal augurio, ya que su pronunciación en coreano suena similar a querer morir. El ascensor funciona, las luces están encendidas, todo parece normal, pero muchos aseguran que si viajas solo por la noche, entre las 2 y las 3 de la madrugada, las puertas pueden llevarte a donde no llamaste. Y si ves a alguien de pie con el cabello cubriéndole el rostro, no la mires, no le hables y sobre todo, no te bajes con ella. Cuando se habla de Belmes de la Moraleda, un pequeño pueblo en Jaén, al sur de España, inmediatamente pensamos en su fenómeno más famoso, las caras de Belmes, rostros que aparecieron en el suelo de una casa sin explicación alguna. Un misterio que ha fascinado al mundo desde los años 70. Pero hay otro relato mucho menos conocido que algunos locales evitan mencionar. Un caso que muchos relacionan con la misma energía oscura que envuelve al lugar, el caso de la muñeca parlante. Según versiones recogidas por investigadores de lo paranormal en la década del 90, una familia del pueblo, los Gómez Pérez, vivía a pocas calles de la famosa Casa de las Caras. Una noche de otoño, la hija menor, Lucía, de solo 6 años, encontró en un mercado de antigüedades una muñeca de porcelana. Era antigua, de ojos de vidrio, pelo trenzado y un vestido de época. El vendedor dijo que provenía de una colección privada de una familia que había sufrido una pérdida trágica. A Lucía le encantó. La llamó Isabel. Desde el primer día, comenzó a hablar con ella como si fuese una persona real. Nada extraño para una niña. Pero pronto, la familia notó que Lucía no jugaba con Isabel. Discutía con ella. A menudo, los padres la escuchaban diciendo cosas como: «No me grites, mamá me ha dicho que no puedo salir de noche». O «No, no quiero que duerma contigo. Ella es mi mamá, no tuya». Al principio pensaron que era una fantasía. Pero las cosas cambiaron cuando la madre comenzó a escuchar una segunda voz en la habitación. Una voz femenina, más grave, que murmuraba. Pero al entrar, solo estaba Lucía, sentada frente a la muñeca, en silencio. Días después comenzaron los ruidos, pasos por la casa cuando todos dormían, portazos, risas ahogadas. La televisión se encendía sola a medianoche, y la muñeca, que solía estar siempre sentada en una estantería, amanecía en lugares distintos, en una silla, en la cocina, frente a la cama de los padres. Lo más aterrador ocurrió una noche de noviembre. Lucía se despertó gritando. Decía que Isabel la había llevado a la habitación de las voces, que había caminado dormida hasta un cuarto del fondo, uno que la familia no usaba porque aún no lo habían renovado. Cuando llegaron allí, encontraron marcas de arañazos en las paredes y en el suelo un mensaje escrito con algo parecido al hollín. Ya no está sola. Llamaron a un sacerdote, no para un exorcismo, sino para bendecir la casa. El cura, anciano y escéptico, accedió. Pero apenas cruzó la puerta con el hisopo y comenzó la oración, la muñeca cayó sola del estante y se partió en dos. Dentro de su cabeza hueca, encontraron un papel enrollado. Era un trozo de periódico antiguo, fechado en 1944. Hablaba de una niña desaparecida en la región, cuyo cuerpo nunca fue encontrado. Según la nota, la última vez que la vieron fue en compañía de una mujer mayor, que llevaba una muñeca muy parecida. El cura se negó a continuar la bendición y se marchó. Dijo que la energía de la casa era espesa, densa, como si algo quisiera quedarse. La familia intentó deshacerse de la muñeca, pero cada vez que la dejaban fuera, reaparecía en la casa al día siguiente. En una ocasión incluso apareció en el asiento trasero del coche, cubierto de barro a pesar de que no había llovido. Finalmente, tras una última noche, en la que todos escucharon una voz cantar una nana en un idioma desconocido, enterraron la muñeca en el terreno de un familiar, lejos del pueblo. Desde entonces, los fenómenos cesaron, pero Lucía cambió. Nunca volvió a ser la misma. Pasaba largas horas en silencio, mirando fijamente el rincón donde solía estar Isabel.
Una noche sus padres la escucharon decir mientras dormía: «No te preocupes, algún día vendrás a buscarme». Con los años, el caso fue olvidado. La historia no aparece en periódicos ni en informes oficiales. Solo algunos investigadores la conocen y la relatan en voz baja como un secreto dentro del gran enigma que es Belmez. Hoy, la casa sigue en pie. La habitación donde Lucía vio las voces permanece cerrada. Y aunque muchos turistas visitan la Casa de las Caras cada año, muy pocos saben que a solo unas calles, una muñeca antigua puede estar esperando ser encontrada otra vez. 5 nuevos enigmas que siguen sin respuesta. Historias reales que nos recuerdan que lo desconocido no está tan lejos como creemos. ¿Cuál de estos misterios te impactó más? Déjalo en los comentarios. Suscríbete si quieres más contenido como este. Y no olvides mirar detrás de ti antes de apagar la luz, porque el misterio nunca duerme.